Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto para Indean saludarlos. Les doy la bienvenida a este webinar. Les damos la bienvenida a todos. Hoy estamos con el ingeniero Jorge Armando Granados, a quien le damos la bienvenida muy especialmente. El ingeniero Jorge es muy querido por esta casa de Indean, muy apreciado. Ya hace 8 años ha venido trabajando con nosotros. Entonces, bueno, la relación ha sido enriquecedora y ha sido un honor y un placer hacer parte de su carrera profesional como Indean y a título personal. Sean todos bienvenidos nuevamente, bienvenidos a este espacio de formación gratuita. Todos están con los micrófonos apagados, nada personal, pero tratamos como de mantener el orden y el silencio de esa manera, si no, pues se nos distorsionan mucho las cosas durante la charla. Vamos a tener una charla de una duración aproximada de 1 hora. Vamos a tener también un espacio de 30 minutos de preguntas aproximadamente, en las que ustedes podrán hacer sus preguntas a través del chat. Yo voy a estar muy pendiente para resolverlas e irselas leyendo al profesor Jorge Armando. Entonces, como les decía ahorita, este webinar tiene por título Justificación de cambio de unidades de Hunter. Está basado en todos los cambios que se hicieron en la NTC 1500, versión 2020, básicamente capítulos 7, 8 y 10. En este espacio de capacitación abordaremos los resultados de los estudios realizados por la Universidad Nacional sobre las unidades de Hunter y su uso práctico en Colombia. Estamos con el ingeniero Jorge Armando Granados, quien es ingeniero civil, magíster en Ciencia en Recursos Hidráulicos y profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, docente también en los cursos de pregrado de Mecánica de Fluidos, Hidráulica de Tuberías y Bombas, Hidráulica de Canales, Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, Redes Internas de Edificios. Docente por muchos años de posgrado de Recursos Hidráulicos en los cursos de Hidráulica Aplicada, equipos de bombeo, diseño y construcción de pozos. Ha sido conferencista en cursos de hidráulica, ya como les mencionaba ahorita, desde hace 8 años con Indean. Entonces, profe, bienvenido. Para nosotros es un placer tenerlo aquí. A todos nuevamente, bienvenidos. Y empezamos cuando usted guste. Los invitamos también, antes de continuar, vamos a estarles dejando por aquí, por el chat, el enlace a todos los cursos que tenemos nuevos ahorita. Igual al final les estaré haciendo una demostración, pero la idea es que nos busquen en las redes sociales, que se las vamos a dejar, nos sigan y por ahí obviamente van a estar constantemente enterándose de todo lo que estamos haciendo. Y bueno, estos espacios de formación gratuitas que los seguiremos implementando todos los jueves para que saquen y para que sepan que todos los jueves a las 5 de la tarde, Dios mediante, pues vamos a estar aquí para ayudar al fortalecimiento del sector. Entonces, profesor Armando, bienvenido, no siendo más, cuando usted guste. Gracias, Ángela, por la presentación y por la invitación a este webinar. Pues, y por la acogida que veo que ha tenido en las charlas de las semanas anteriores, se refleja en el número de participantes. Con mucho gusto vamos a tratar este tema de la actualización de la norma ICONTEC 1500 y en lo que me correspondió en la participación que tuve en algunos comités sobre las unidades de probabilidades para el diseño de las redes en edificaciones. Para muchos de ustedes, pues no es nuevo el tema. Seguramente me habrán escuchado este cuento en los seminarios de hidráulica con Indean y en algunas charlas que hicimos en algún momento con PAPCO para dar a conocer esta investigación. Sin embargo, es bueno recordar y justificar de dónde salieron los cambios en la norma ICONTEC 1500 del año anterior. Bueno, un poco de historia. Vamos a compartir pantalla. Un poco de historia de dónde surgió la investigación.
estando en la universidad, hace aproximadamente 15 años, nos llegó una propuesta para ensayar unos sanitarios de acero inoxidable que se usan en cárceles. Y el estudio consistía en ver la compatibilidad de ese tipo de sanitarios con válvulas de push, o lo que llamamos válvula de descarga, que no era muy usual usar sanitarios con ese tipo de válvula. Ahí surgió la investigación, era tener sanitarios como de este estilo, en acero inoxidable con descarga posterior. La idea era mirar las distancias, que las descargas fueran efectivas. Para eso teníamos la guía de la entidad que nos solicitó el ensayo. Como dato curioso, pues para saber si la descarga era efectiva, se tenía una bolita como de golf, más o menos de la misma apariencia y el mismo peso. Cuando la esferita esa evacuaba correctamente, se tomaba como positivo el ensayo. Aquí está un diagrama de la instalación que usamos en esa oportunidad. Un juego de 3 bombas instaladas en paralelo. Una bomba de alta presión, multietapas en el centro. Otra bomba de bajo caudal, perdón, de baja presión y alto caudal. Y la de la derecha, un caudal medio y presiones medias. La instalación en circuito cerrado con un retorno a tanque para poder graduar las presiones de suministro a los diferentes aparatos. Ahí nació y surgió la inquietud de actualizar las unidades del método de Hunter, porque al hacer estos ensayos, cuyo objetivo era otro, lo que encontramos es que los caudales que arrojaba ese aparato eran muy diferentes a los que habla la bibliografía del método de Hunter. Ese caudal era del orden de 27 galones por minuto en el método de Hunter, y aquí encontramos que los caudales eran diferentes. Y lo mismo el tiempo de descarga en el método de Hunter. El tiempo para una válvula tipo fluxómetro era de 9 segundos y aquí nos estaban dando tiempos diferentes. Bueno, se concluyó el ensayo, se entregó el informe, pero quedó la inquietud de por qué estaban dando esos valores diferentes, y eso implicaba pues una variación en la metodología de diseño. Nos propusimos ensayar diferentes aparatos. Para eso pues necesitamos un patrocinio. ¿Quién nos suministraba estas griferías para poderlas ensayar? Pues vale la pena reconocer en este momento que el señor Eduardo Marulanda, propietario gerente de la firma de accesorios y acabados, y el ingeniero Alexander Patiño, que trabaja en la misma empresa, nos colaboraron suministrándonos todos los insumos que necesitamos y acompañándonos en la toma de medidas. Estuvieron muy pendientes de qué resultados se obtenían con estos ensayos. Tenemos ensayos para aparatos tipo fluxómetro. Está la válvula de descarga, los fluxómetros tradicionales. Tenemos duchas de diferentes capacidades y formas, sanitarios de tanque, orinales, lavamanos y lavaplatos y mezcladores de duchas. ¿Cuál era el objetivo? Analizar los tiempos de funcionamiento de estos aparatos. Como se sabe en la metodología de probabilidades de Hunter, todo empieza por la relación de dos tiempos, que es el tiempo real de uso, que para la metodología original son 9 segundos para un aparato de fluxómetro, y tiempo entre usos sucesivos, T mayúscula, que es el tiempo entre persona y persona que esté usando ese aparato. Para su método fueron 5 minutos. Y la otra variable importante es el caudal que produce cada aparato.
Cualquier investigación que se haga con aparatos nuevos, griferías nuevas, tendrá que ver con estos tres variables: caudal del aparato, tiempo entre usos sucesivos y tiempo real de uso. Vamos a hacer un repaso, aunque parezca un poquito aburrido esta parte, pero si uno no entiende el método, después no va a entender por qué el cambio. Entonces, la probabilidad de uso de un aparato es la relación de esos dos tiempos, el tiempo real de uso sobre el tiempo entre usos sucesivos. Si eso cambia, la probabilidad del aparato se modifica. Y la probabilidad de que no esté funcionando, pues es 1 menos la probabilidad de que esté funcionando. Aquí está un resumen muy rápido de la metodología propuesta por Hunter por allá en 1939, que sigue siendo válida. De pronto lo que ha cambiado son esos tres valores que yo comentaba. Aquí se trata de averiguar la probabilidad de encontrar un elemento funcionando, que es P. El segundo elemento también P. La probabilidad de encontrar el tercer elemento no funcionando es 1 menos P. El cuarto 1 menos P, etc. Y la probabilidad de que sucedan todos los fenómenos al tiempo, pues es 1 menos P elevado a la n menos 2 por P al cuadrado. Esto para averiguar qué probabilidad tenemos de que dos aparatos estén funcionando de un total de n aparatos. N pueden ser 20, pueden ser 50, puede ser 100. Aquí se toma el ejemplo para 5 aparatos que nosotros tengamos en línea, 5 aparatos. ¿Para cuántos diseñamos? Entonces aquí se reemplaza la probabilidad de un aparato de fluxómetro es el 3%. ¿De dónde sale? De la relación de 9 segundos sobre 300 segundos. La probabilidad de encontrar un aparato funcionando es apenas del 3%. Aquí se reemplaza para 5 aparatos y nos da que la probabilidad de encontrar dos aparatos de los 5 funcionando es muy bajita. La probabilidad es apenas de 0.00082. Sin embargo, es bueno aclarar cómo es que funciona el método. Si yo tengo un juego de aparatos conectados, aquí hay 6, alimentados por la misma tubería, pues yo puedo averiguar la probabilidad de que funcione el primero. Esa probabilidad es del 3%. La probabilidad del segundo, solito, es del 3%. Pero cuando averiguo la probabilidad de que dos de estos aparatos funcionen simultáneamente, pues tengo que hacer una mezcla que puede ser el 1 con el 2, el 1 con el 3, 1 con 4 o 1 con 5. O puede ser el 2 con el 3, el 2 con el 1 que ya lo había contemplado, 2 con 4 y 2 con 5. Ese espera, se me perdió la pantalla. Bueno, ya regresé aquí. Quiere decir que cuando hago la combinación de todos contra todos, ya la probabilidad aumenta 10 veces en el caso de que sean 5 aparatos. Y voy a encontrar qué probabilidad hay de que 2 de esos 5 funcionen simultáneamente. Aumenta 10 veces. Y en general, la fórmula finalmente queda como aparece aquí. La probabilidad, incluyendo la combinación de todos contra todos, de un número de aparatos R pequeño comparado con el total N, es 1 menos P por N a la N menos R por P a la R. Por ejemplo, aquí se toma 100 aparatos de válvula de fluxómetro, de los de 9 segundos y 5 minutos.
La probabilidad de no encontrar ninguno es casi el 5%. La probabilidad de encontrar uno, aplicando esta ecuación, esa fórmula, la probabilidad de encontrar uno es del 15%. La de 2 es el 22%. 2 de los 100. 3 de los 100, el 22,7%. 4, 5, 6, etc. Hunter propuso diseñar, si tiene 100 aparatos, en donde la probabilidad llegue a ser el 99%. La suma de la probabilidad de no encontrar ninguno, la de encontrar 1, 2, 3, las fue sumando hasta cuando le dio el 99%, dijo ya no vale la pena incluir más aparatos. Para este ejemplo del fluxómetro de él, le dio que para 100 aparatos debía diseñar para 8. Entonces, en un edificio que tenga 100 aparatos de fluxómetro, diseña para 8. Aquí vale la pena analizar qué puede cambiar para los aparatos modernos. Puede cambiar que de 100 aparatos no sean 8. ¿Por qué? Porque en todo este formulerío la probabilidad fue del 3%, que fueron 9 segundos de 300 segundos. Si nuestro aparato, la descarga no es de 9 segundos, sino es de 3 segundos, y el tiempo entre usos sucesivos se mantenga en los 300 segundos, o sea, 5 minutos, ya esta probabilidad individual cambia. Por lo tanto, ya no van a ser 8 aparatos, van a ser menos, 5, 6 o 7. Ese es un primer punto para tener en cuenta, que si uno revisa el método, ya la probabilidad individual está cambiando en este momento con los aparatos modernos. Los tiempos de descarga son menores. El segundo punto, el caudal. El caudal que usó Hunter fue de 27 galones por minuto, con 9 segundos. Y eso le da más o menos una descarga de 4 galones cada vez que se usa el aparato. Nosotros sabemos que los aparatos modernos ya no entregan 4 galones. Ya los más económicos de fluxómetro es del orden de 1 galón por uso, por cada descarga. El caudal también cambió. Es decir, que el caudal de diseño va a ser los 8 aparatos por 27 galones por minuto, pero ahorita pueden ser menos de 8 y puede ser menos de 27 galones por minuto. Aquí hay una gráfica resumen del número de aparatos conectados contra el número de aparatos funcionando para diferentes probabilidades. La que se mostró es la de 0.03, donde el valor de 100 debe coincidir aquí con 8 aparatos funcionando. Este es un gran resumen aplicando esa metodología. Si la probabilidad cambia, por ejemplo, al 2%, porque cambió el tiempo real de uso, ya no son 8 aparatos, sino son menos aparatos. La gráfica que nos relaciona el número de aparatos conectados con el caudal en galones por minuto está hecha aquí para los 3 aparatos que él analizó en su momento, que fue el sanitario de fluxómetro, el sanitario de tanque y la tina. Nuevamente aquí está implícito el valor de 100 aparatos con 8 funcionando, pero 8 por 27, que nos da alrededor de 200 galones por minuto. Si son sanitarios de tanque, de los 100 se le aplica el tiempo real de uso de un sanitario de tanque, realmente o es alrededor de 1 minuto. 1 minuto es el tiempo que dura circulando el agua hacia la cisterna. 1 minuto cada 5 minutos, ya cambió la probabilidad del aparato. Se averigua cuántos aparatos funcionan simultáneamente y se multiplica por el caudal de ese aparato, que era alrededor de 4 galones por minuto. Y lo mismo para la tina, que era lo que usaban en ese tiempo. Hay un artículo que uno encuentra en las páginas de internet con el método original de Hunter. Aquí lo vamos a llamar.
Aquí está escrito por el ingeniero Hunter, 1941, aparece la fecha de recepción aquí. ¿Qué sacamos aquí de apartes que sean sustento de nuestra investigación? Nuevamente que él tomó 27 galones por minuto, 9 segundos, para una descarga de 4 galones por cada vez que se usaba. Lo comparamos con los de ahora, el caudal es menor, el tiempo es menor, porque finalmente el volumen, que es el producto del caudal por el tiempo, ya no es 4 galones, sino es alrededor de 1 galón. Para el sanitario de tanque se tomó 4 galones por minuto, un tiempo de llenado de la cisterna de 60 segundos, y el tiempo entre usos dice que se considera el mismo anterior. Para la tina, ¿qué tomó él? Asumió un caudal de 8 galones por minuto, un tiempo entre usos de 15 minutos y un tiempo de llenado de 1 minuto. De ahí sacó los valores para su metodología. 9 sobre 300 y con 27 galones por minuto. En los de tanque, 1 minuto de llenado cada 5 minutos de uso y 4 galones por minuto. Y para las tinas, 1 minuto cada 15 minutos con 8 galones por minuto. Salen este tipo de gráficas. Y digamos, el secreto de la metodología de Hunter, me imagino que después de mucho análisis, fue trazar líneas horizontales en esta gráfica de caudales. Él observó que al trazar líneas horizontales por 100 galones por minuto, o por 200, o por 300, encontraba un número de aparatos de fluxómetro que producían 300 galones por minuto. En este caso, 180. Un número de aparatos de tanque que producían el mismo caudal, 320. Y un número de tinas que producían el mismo caudal, 400. Y luego trazó la línea por 200 y averiguó otros números que producían el mismo caudal, y por 100. Y se ideó esta relación: darle un peso ponderado a un aparato que tomó como base, que fue el fluxómetro. Según la literatura, él seguramente ensayó con 6 unidades, con 7 unidades, y finalmente concluyó que asignándole 10 unidades, los demás valores iban a resultar menores que el del fluxómetro. Entonces, las unidades para un aparato lo saca del número de fluxómetros que producen un determinado caudal contra el número de aparatos de otro tipo que producen el mismo caudal, y por las unidades asignadas al fluxómetro. Pasó la línea por aquí por 200 galones por minuto y le dio 100 aparatos. Y aquí por 200 le dio como 185 aparatos de tanque. Él hizo esa relación. 100 aparatos de fluxómetro producen lo mismo que 185 de tanque. Y lo multiplicó por 10 y le dio 5,4 unidades, si traza la línea por 200. Esta misma gráfica uno la puede reproducir abriendo una hoja de Excel. Aquí tenemos lo mismo que estaba mostrando allá.
la gráfica original de Hunter para fluxómetro, la de tanque y la de tina, hasta las 3 líneas grises, hasta la línea gris. Son los 3 valores originales. Luego puedo aplicar la metodología para cualquier otro aparato, por ejemplo, la válvula de descarga de Docol. Repito el procedimiento: número de aparatos instalados contra número de aparatos funcionando simultáneamente, y por el caudal del aparato de Docol nos da esta gráfica como amarillita. Y una ducha ahorradora. Tengo que contemplar los tiempos, el tiempo real de uso sobre el tiempo entre usos sucesivos y el caudal de la ducha. Y nos empiezan a resultar estas gráficas. ¿Cómo averiguaría la unidad para un nuevo aparato? Trazo líneas horizontales, 50 galones por minuto. Averiguo el número de fluxómetros que producen ese caudal. Averiguo el número de tanques que producen el mismo caudal. Averiguo el número de duchas que producen el mismo caudal y hago esa relación que nos mostraba la gráfica anterior. Esta gráfica. Esa la puedo reproducir entonces con la hoja de Excel. Sin embargo, el procedimiento parece como engorroso, demorado, aplicar esa fórmula. Entonces aparecieron después de la metodología original, aparecen artículos como este que encontré bastante interesante, que resuelven la metodología con métodos estadísticos. Aquí nos aparece repetida la descripción del método: aparatos de fluxómetro, aparatos de tanque, aparatos de tina, con los valores originales: 27 galones por minuto, 3%, el de tanque 4 galones por minuto, el 20%, y el de tina 8 galones por minuto y 0.067. Aquí toca hacer la corrección. Profe, qué pena que le interrumpa. Sí, Me sí. dicen que no se ve la presentación. Muchas gracias. La imagen se quedó congelada. Bueno, lo volví a compartir. A ver, Ya. ahí sí. ¿Ya? Sí, Bueno, sí, ya ahí se ve. muchas gracias. Bueno, qué pena con ustedes. Aquí les decía que aparecen métodos que resuelven el problema en una forma más sencilla. Pues no hay nada nuevo, vuelve y aparece la metodología original con los valores que Hunter le asignó a los diferentes aparatos, la misma metodología de trazar una línea horizontal y averiguar el número de aparatos que producen un determinado caudal y hacer esa regla de 3 que mostrábamos anteriormente. ¿Qué hay de nuevo en la metodología? Que es mucho más sencilla en cuanto que la distribución de probabilidades se acerca a una aproximación normal que tiene esta forma en estadística y llegan a esta ecuación. Vamos a verla aquí. Caudal total de funcionamiento para que coincidan los diferentes aparatos. Por ejemplo, aquí hay un aparato con un caudal 1, otro con caudal 2 y otro con caudal 3. Diferentes aparatos. Con tiempos entre usos también que pueden ser diferentes. La idea es como sacarle una fotografía a ver cuándo coinciden. En este caso, estos 3 aparatos. La ecuación que proponen es esta: el caudal total igual al caudal parcial del aparato por el número de aparatos instalados sobre la relación de tiempos, o sea, las variables que ya manejamos, y aquí aparece
un valor estadístico que es la varianza. Cuando tenemos varios aparatos de diferente estilo, en la metodología, lo mismo que Hunter, lo pasó a unidades y de unidades pasó a una gráfica de caudal contra el número de unidades. Aquí lo que propone es aplicar esta ecuación. Y hacen un ejemplo de una mezcla de diferentes aparatos. Aquí, válvulas de fluxómetro toman 50 con la relación de tiempos que ya sabemos. Aparatos de tanque toman 30 y tinas toman 80. Y tratan de desarrollar esta ecuación, que es la relación de tiempos por el número total de aparatos de cada uno de estos, el caudal unitario, luego sacan la media, luego la varianza y suman para obtener el caudal total que les da la mezcla de los diferentes aparatos. Aquí yo traté de repetir el ejercicio que aparece en el artículo con los mismos valores, 50 fluxómetros, 30 sanitarios y 80 tinas. Reemplacé los valores que se proponen ahí en la metodología. Averigüé el caudal total en galones por minuto de cada uno de estos aparatos y la suma. Para este caso nos da 202 galones por minuto para 50 fluxómetros, 30 tanques y 80 tinas. Y si uno aplica la metodología de Hunter, o sea, la curva de probabilidades que conocemos todos, da 207. O sea, la metodología es muy, muy parecida. Si uno no quiere repetir el procedimiento paso a paso, utiliza esta ecuación que aparece aquí. El caudal total es la suma del producto del caudal parcial por el número de aparatos. Por ejemplo, el primer renglón serían 50. El caudal es 27 galones por minuto. La relación de tiempos, que ya sabemos que es 0.03. Y esta expresión, nuevamente el caudal al cuadrado, el número de aparatos y esto es elevado a la 1/2. Obtenemos estos valores en las columnas y sumamos y nos da el caudal para aparatos mezclados. O sea, mezclar diferentes aparatos. Lo que hizo Hunter fue realizar la curva de número de aparatos contra caudal. Aquí están los valores que él obtuvo inicialmente, que para el fluxómetro le asignó 10 unidades, a los tanques les quedó 5, haciendo un promedio de los valores cuando pasaba la línea por 150, por 200, etcétera, y a la tina 4. Y de ahí nace el método de probabilidades de Hunter, en donde aparecen las unidades que se le asignan a los diferentes aparatos, como sanitario público de fluxómetro, que nosotros estamos acostumbrados de que se le asignan 10 unidades, al de tanque 5, al orinal de fluxómetro de 1 pulgada, 10 unidades. Enfatizo ahí en esa cifra porque eso ha cambiado bastante. Si el fluxómetro es de 3/4, 5 unidades, lavamanos 2 unidades, duchas de 4 unidades. ¿Qué unidades nos propone la norma ICONTEC 1500? Hasta la tercera actualización nos proponía estas unidades. Grupos de baño con sanitario de tanque, con válvula de fluxómetro. Lavamanos de uso privado. Lavamanos de uso público. Pero digamos, la inquietud estaba aquí en la parte final de la tabla.
Primero que había como una traducción que quedó igual para diferentes tipos de aparatos. Por ejemplo, inodoro privado con válvula de fluxómetro. Privado puede ser el baño del gerente, porque en ese tipo de edificios institucionales o comerciales de pronto utilizan aparatos de fluxómetro aún para los baños privados. Decía 6 unidades. Aquí volví a anotar inodoro privado, válvula de fluxómetro 2,2. Entonces quedaba uno como despistado, bueno, ¿y cuántas unidades voy a usar? Y el público con válvula de fluxómetro, otra vez 10 unidades. Pero aparecía otro inodoro público con válvula de fluxómetro de 5 unidades. Esta parte de la tabla era bastante confusa. Y aparecía un inodoro público de tanque fluxómetro, 2 unidades. Y por aquí el orinal de uso público con válvula de fluxómetro de 1 pulgada, 10 unidades. Y el de 3/4 en 5 unidades. Eso era lo que proponía hasta la tercera actualización. Aquí está la tabla de Hunter, que reúne los caudales máximos probables para diferentes números de unidades. Nosotros sabemos que usamos esta tabla, que Hunter obtuvo finalmente 2 gráficas, una donde predominan los aparatos tipo tanque y otra donde predominan los aparatos tipo el fluxómetro. Aquí volvemos a recordar los valores que usó Hunter y lo comparamos con aparatos que nosotros ensayamos. De 100 aparatos, decíamos 8 de fluxómetro, 216 galones por minuto. Si se cambia el volumen a 1,6 galones, el tiempo a 4 segundos y el caudal a 24 galones por minuto, estos valores corresponden a uno de los aparatos que nosotros ensayamos. La probabilidad ya se disminuye a 0.013 y repitiendo la metodología para el 99%, resultaban solamente 5 aparatos en lugar de 8 y el caudal de 24 nos daba 120 galones por minuto contra 216. Eso implica pues que nosotros estábamos diseñando una red que tuviera 100 aparatos de fluxómetro, la estábamos diseñando para 8 con las unidades de Hunter, con 216 galones por minuto. Escogíamos el diámetro de la tubería para ese caudal. Escogíamos las válvulas del tamaño que nos dio el diámetro de la tubería. Escogíamos el sistema de bombeo proporcional a este caudal. Escogíamos la planta eléctrica de emergencia que alimentaba las bombas de nuestro edificio, proporcional a este caudal, más los caudales de los demás aparatos que no fueran fluxómetros. O sea, todo se amplificaba. Aunque no es exactamente la mitad, como vamos a ver ahorita un ejemplo, pero sí baja sustancialmente el caudal. Al contemplar simplemente que cambió el tiempo real de uso de los aparatos y que cambió el caudal unitario por valores mucho menores. Tampoco se nos debe olvidar esta ecuación, que no tuvo en cuenta la metodología de Hunter original. Y es que el caudal en cualquier grifería, rociador automático, salida de bomberos, salida de lavaplatos, lavamanos, ducha, obedece a esta ecuación. Que si yo le doy más presión al aparato, internamente él tiene una configuración que básicamente son las pérdidas dentro del aparato, que nos da proporcional a la raíz cuadrada de la presión. O sea que no siempre el sanitario de fluxómetro da 27 galones por minuto, sino que si usted le da más presión, él ofrece más caudal. Y a los aparatos modernos tampoco dan el caudal constante. Esta variante no se le había metido a la metodología original. Ahora sí entramos a lo que nosotros ensayamos. Bueno, nosotros hablo de 2 estudiantes de esa época, de hace 15 años que hicimos estos ensayos,
que son Esteban Saavedra y Oscar Ramírez. Ahora son ingenieros dedicados al diseño y construcción de instalaciones en edificaciones. A ellos se les debe mucha parte de los resultados que obtuvimos aquí, una dedicación completa, más allá de lo que exigía la universidad. La universidad más o menos contemplaba 6 meses para realizar una investigación, un proyecto de grado. Aquí se nos fue 1 año y medio. Y nunca bajaron la guardia, el interés y la dedicación. Como vamos a ver, fueron muchos ensayos durante ese tiempo. Ahora sí, aparatos de fluxómetro, ¿cuáles ensayamos? Nuevamente, esto nos los facilitó el señor Eduardo Marulanda, porque le pareció como interesante el primer ensayo que hicimos con los sanitarios de acero inoxidable, todo el proceso que seguimos, y dijo, no hay problema, todo lo que necesiten para hacer sus investigaciones. Fluxómetro de palanca de Toto. Fluxómetro de palanca de otra marca, Sloan. Fluxómetro de palanca marca Docol. Fluxómetros con sensor. Dentro de la caja está todo el fluxómetro y está el sensor infrarrojo, que es el que reemplaza la palanquita que uno mueve con la mano. Este fue el fluxómetro electrónico Toto. Fluxómetro electrónico Venus. Otro estilo. Y este electrónico Toto de baterías. La válvula de push. Marca Docol. Válvula de descarga, que todavía se sigue usando bastante. Los resultados con el montaje que vimos al principio. Aquí tenemos estos valores. El tiempo base fue el del método de Hunter de 9 segundos y 300 segundos, la probabilidad del 3% individual y caudal de 27 galones por minuto. Si observamos aquí los tiempos, oscilan entre 4,81 segundos a 9,73, muy parecido al método original. Pero tenemos que observar el renglón completo. Por ejemplo, el de palanca de Toto son 7,59 segundos. Este tiempo, si contemplamos, fuera el mismo del método original. La probabilidad bajó al ser menor el tiempo y el caudal bajó impresionantemente. Así nos dé el mismo número de aparatos, o sea, los mismos 8. Ya no multiplicamos 8 por 27, sino 8 por 12. Tomando de partida que son 100 instalados. La válvula de descarga Docol ofrece un tiempo de funcionamiento menor y un caudal un poco mayor que el anterior, pero la combinación de estos dos es lo que nos da el nuevo número de unidades. El de palanca Docol, 7 segundos y medio, con un caudal de 15. Y los eléctricos de Venus, el último, nos dio un tiempo grande, pero un caudal muy bajito. Si partimos del tiempo, se parece al original, o sea, nos deben dar los mismos 8 aparatos. Pero multiplico 8, no por 27, sino 8 por 8. Y el caudal se baja tremendamente. El resumen lo tenemos aquí, de todos los que ensayamos. Número de unidades. Aquí ya tenemos las unidades aplicando la metodología para diferentes presiones. Los caudales, no se nos olviden que están aquí. Pero aplicando la metodología, nosotros obtenemos, con el circuito cerrado, con las bombas que teníamos y los tanques, medíamos el caudal como volumen sobre tiempo, que es la definición original de medida de caudal,
Deje llenar un depósito de un volumen conocido y mídale el tiempo en que dura en cambiar su nivel. Y obtuvimos las unidades para diferentes presiones. Esto no lo contempla ninguna de las normas. Por ejemplo, la válvula de descarga de Ocol. Válvula de descarga, el puntico moradito. Si usted le logra mantener la presión constante, por ejemplo, entre 30 y 40 PSI, el número de unidades, 4. Si usted deja que la presión le llegue al aparato en 50, 60 PSI o más, pues el caudal que arroja y el número de unidades que resultan es mayor. Al presentar esta metodología al comité de ICONTEC, me dijeron, no le dé más vueltas, tomemos 6 unidades, porque hace un barrido de todas las posibilidades de todos los aparatos que usted ensayó y para todas las presiones. Pero mi llamado en este momento es que debemos seguir la recomendación de las unidades que van a aparecer o que ya están en la norma que salió en diciembre. Pero ojo con esto, si usted logra regular la presión en una edificación por piso o por grupo de servicios, manteniendo la presión en un valor razonable, cumpliendo con lo que dicen las fichas técnicas. Casi todas las fichas técnicas de aparatos modernos hablan de 35 PSI para los aparatos tipo fluxómetro. Pues bueno, manténgala en 40 para no correr ningún riesgo que el aparato no ofrezca una descarga efectiva. Pero el número de unidades es 4. Y si tiene unos aparatos de bajo consumo, más bajo que la válvula de descarga, las unidades son menores. Por ejemplo, estos punticos naranjas corresponden al aparato tipo Venus, no sube de 3 unidades. La norma en este punto me dijo, tome 6 unidades, o vamos a tomar 6 unidades. Yo creo que seguimos sobredimensionando. Ensayamos aparatos de tanque. Aquí aparecen los diferentes estilos, fotos de los aparatos que ensayamos, el de Toto G-Max. Hay un sanitario con un sistema que se llama FluxMate, y hay otro sanitario, el de tanque de prestigio, que por dentro tiene un aparatico que parece un fluxómetro, perdón, un hidroneumático. Esto es un tanque hidroneumático. El agua entra y trata de inflar este baloncito que contiene aire. No es aire a presión, no tiene membrana. Cuando se equilibran las dos presiones, la presión de entrada y la presión dentro del tanque, pues ya no entra más agua. Pero si su presión es de 80 PSI, usted quiere decir que aquí dentro del baloncito, si su presión en la línea es de 80, va a tener una presión de 80 PSI. Una parte en agua y la parte superior en aire, que cuando descarga, el caudal que le sale va a ser proporcional a esa presión de 80 PSI. O sea, su descarga va a ser casi más rápida que la de un fluxómetro. En el suministro puede que se demore más tiempo. El sanitario de tanque de distinción y el resumen de estos aparatos nos da, por lo menos aquí aparecen el de Corona, el de Toto y el Prestigio. Y aquí el Toto G-Max es el que más da. Para diferentes presiones, fíjense, quiero enfatizar en la dificultad de los ensayos y en la dedicación. Cada ensayo de estos corresponde a mirar que el aparato descargue bien con la esferita que parecía una bola de golf. Mirar el tiempo que dura en llenarse la cisterna, que es el tiempo minúscula. Mirar el tiempo entre usos sucesivos, lo tomamos siempre 5 minutos. Medir el caudal y compararlo con el de Hunter para finalmente obtener las unidades. Aquí tenemos dos valores de unidades, uno para suministro y otro para descarga.
En suministro, por ejemplo, el Toto, el de Corona Prestigio, que parece un baloncito, 108 segundos para llenarse. Caudal 0,84 galones por minuto en la llenada. Pero en la descarga se demoró 3 segundos descargando, con un caudal de 24 galones por minuto. Ahí se parecía a un fluxómetro. Y se ensayaron para diferentes presiones. También haciendo una envolvente de todos los valores, aquí nos da 1,4. ¿Cuánto se tomó para las unidades? 2,2. Todavía está alto. Eso siempre ha ocurrido cuando hay un cambio. El susto de cambiar la metodología por valores tan extremos y decir, bueno, todo lo que he hecho hasta el momento ha quedado sobredimensionado. Esto es para en la parte de suministro y los mismos para la parte de descarga. Los que más dieron fue 4,5 unidades. En la descarga, ¿cuánto se toma según la norma ICONTEC? Creo que son 5 unidades. Entonces ahí está cubriendo todas las posibilidades. Orinales. Ensayamos uno de sensor y uno de push, el de Docol. Y obtuvimos estos valores. El de Docol, que es el de botoncito, prácticamente no se subió aquí de la horizontal. O sea, no da casi nada de unidades. Aquí tenemos los volúmenes de descarga, los tiempos de uso y el caudal de descarga. Por ejemplo, este primer renglón se parece mucho a los aparatos modernos de bajo consumo, los que se usan para la certificación LEED, que dan volúmenes de descarga de 0,5 litros. El tiempo, 7 segundos y con un caudal de 1 galón por minuto. Y con 20 PSI empiezan a funcionar bien. Ese Docol Prismatic está aquí en el fondo. Casi no da unidades. Y el de sensor para diferentes presiones da unos caudales un poco mayores, caudales de 2,7 hasta 5 galones por minuto, tiempos de 7, 8 segundos, este se mantuvo más o menos constante, y volúmenes de descarga de 1,4 hasta 2,8. Pero estos aparatos, ya según la normatividad, y por lo menos los edificios que piden certificación LEED, ya estos aparatos están fuera de concurso porque nos exigen que sean alrededor de 0,5 litros por descarga. Ensayamos multitud de pomas de duchas. Hay una variedad grande. Ahí tenemos que usar tiempo entre usos del orden de 15 minutos y tiempo real de uso de 4 o 5 minutos. Y por el caudal de cada uno de estos aparatos. Obtuvimos una gama muy amplia, también para diferentes presiones. Caudales del orden de 3 galones por minuto hasta 13 galones por minuto. Imagínense, 13 galones es casi un rociador automático de incendio. La nube de puntos es mucho más dispersa que en los casos anteriores. Lo que debemos tender, y gracias a la normatividad y a las exigencias, es que los aparatos sean de bajo consumo. Duchas del orden de 6 litros por minuto. Mientras aquí tenemos duchas, la más pequeñita, esto es casi 4 galones por minuto, son 12 litros por minuto, mientras ahora nos exigen que sean alrededor de 6 litros por minuto. Eso baja el número de unidades. Aquí tenemos una gama muy amplia
Debíamos escoger los de bajo consumo por aquí alrededor de 2 unidades. Estos ya se nos escapan de la lógica de funcionamiento. La manos también ensayamos y en lavamanos obtuvimos valores de menos de 1 unidad. Bueno, en orinales, no analizamos aquí en orinales cuántas unidades finalmente obtuvimos. Menos de 1 unidad. Aún para presiones altas. En las duchas ya vimos una gama muy amplia. Luego en lavamanos también alrededor de menos de 1 unidad. En lavaplatos ensayamos 2 tipos de aparatos y el que más nos dio para presiones altas 1,6 unidades. Voy a buscar aquí un llamado a una macro de Excel que realmente usamos nosotros, que los muchachos se idearon para hacer esta metodología un poco más amable. O sea, es la misma metodología de Hunter, de trazar líneas horizontales. Tomamos de referencia los datos originales del fluxómetro. ...300 segundos, caudal de 27 galones por minuto y la macro funciona hasta 250 aparatos para hacer la metodología. Aquí lo comparamos con cualquier otro aparato. Por ejemplo, con la válvula de descarga de Ocol. Esa válvula tenía aquí un tiempo de funcionamiento de 4.81 segundos. Perdón. Que ya se me oscureció aquí la oficina. Les decía aquí 4.81 segundos. Tiempo entre usos 300 segundos. Y el caudal que dio por ensayo 15, perdón, la válvula de descarga de Ocol 4.81 contra 19,79 galones por minuto. Caudal 19,79 galones por minuto. Y le ponemos a calcular. Él traza la gráfica original de Hunter, traza la gráfica de nuestro aparato en cuanto al número de aparatos conectados de una vez contra caudal, traza una línea por 100, por 50, por 150 y hace un promedio. Aquí traza una línea casi por 40 galones por minuto, otra por 60, otra por 80, por 100 y salieron estos resultados y hace un promedio. Nos dice, le puede adjudicar 3,3 unidades a ese aparato. Esta fue la macro que ellos se idearon para hacer el trabajo como más amable. Toca introducir el tiempo real de uso, el tiempo entre usos sucesivos y el caudal. Para cualquier aparato que ustedes quieran ensayar ahora, toca hacer esa metodología. Bueno, finalmente escogimos
en ese entonces un edificio típico que fue un centro comercial, que tuvimos acceso a los planos. Y miramos cuántos aparatos tenían instalados. En fluxómetro tenían 140 con 10 unidades, que era lo que recomendaba la norma, daba 1.400 unidades. En sanitarios de tanque tenía 103 con 5 unidades. Orinales 55 con 5 unidades porque eran orinales de 3/4 de pulgada. Las duchas con 4 unidades, lavamanos con 2 unidades, lavaplatos con 4 y tinas con 4. Eso aquí sumando así mentalmente nos da aquí casi 2.300, 2.900, casi 3.000 unidades. Y realizamos el cálculo punto a punto, como se acostumbra en la ruta crítica, tomando el aparato más desfavorable con 20 PSI y haciendo la ruta crítica, sumando unidades, adjudicándole los diámetros, las velocidades, la longitud de tramos rectos, longitud equivalente de accesorios, averiguando la pérdida por la ecuación de Hazen-Williams y mirar el acumulado de presiones hasta llegar al cuarto de bombas. Si miramos para las unidades originales, finalmente nos dieron casi 3.000 unidades, llegando a la succión de las bombas. Caudales de 27 litros por segundo. Diámetros empezando en 2 pulgadas, 2,5, 3, 4. Este estaba en 4, pero ya las velocidades estaban altas. 2,03. Aquí ya el caudal total ya exigía pasar a una velocidad más grande. Tomamos el valor que ellos tenían en los planos, 4 pulgadas de acero, que en un momento dado implicaba velocidades de 3,3 metros por segundo. En la succión, tomamos la que aparecía y con velocidades de 2,14 y 1,49. Eso nos dio una cabeza de bomba de alrededor de 64 metros y un caudal de 27 galones por minuto. Repetimos el ejercicio tomando unidades en función de la presión. Cuando íbamos calculando punto a punto, mirábamos la presión que nos da en la última columna y le asignábamos las unidades que correspondían a esa presión. Ya estábamos utilizando las unidades que dio la investigación. Y pasó de 27 galones por minuto a 8 galones por minuto. Porque en lugar de 3.000 unidades, resultaron 440 unidades. Cambiamos diámetros porque era un nuevo diseño. Ya no teníamos iniciando 2 pulgadas, sino 1,5. Y ya los últimos tramos ya no estaban en 4 y en 6 pulgadas, sino en 2,5 y el máximo era de 3 pulgadas en la succión de 4. La cabeza nos dio similar, claro, porque estamos cambiando los diámetros. Lo que hay que comparar básicamente es el caudal total de 8 contra el original de 27. Y el último cuadro que hicimos fue, ¿qué tal si le ponemos válvulas reguladoras de presión para mantener los caudales de los aparatos regulados a los valores justos? Y utilizamos entonces las unidades manteniendo la presión constante por sectores. Ya no son 400 unidades ni 3.000 unidades, sino 295 unidades. Y el caudal pasó de 27, y luego pasó por 8 y terminó en 6,6. Ese mismo edificio tendría menores diámetros de tubería, menores diámetros de válvulas, menores potencias de bombas, menor capacidad eléctrica. Y tendríamos este gran resumen de cabeza de bomba contra caudal. Este es el caudal de diseño de 27 litros por segundo. Cabeza de 63.
El intermedio sin regular presión es 823,67 y el más bajito 662,63 metros. Si uno mirara esa instalación, para 27 galones por minuto es probable que le hayan dejado 3 bombas de 9, que en algún momento esperaban que funcionaran al tiempo. Pero como no es lo que nosotros queramos, sino cómo están funcionando los aparatos, qué tipo de grifería le instalaron, es probable que nunca se prendan las 3 al tiempo. Es probable que ni siquiera se prendan 2, la segunda para apoyar la líder, porque los caudales no van a pasar de ahí. Porque los aparatos, aún sin regular presión, nunca van a pedir ese caudal, por la relación de tiempos y por las unidades resultantes. Después de todo esto, pues yo le he contado a mucha gente a través de seminarios, reuniones, congresos, y me han preguntado, ¿y por qué no han cambiado las unidades? Pues yo solía quejarme de que los que estaban metidos en el cuento de Icontec no querían hacer nada. Finalmente me di cuenta que lo que tiene uno que hacer es colaborar, participar, involucrarse, en este caso, en el estudio de las normas. Tomé la decisión de ir a unas pocas reuniones y pues tuve eco en cuanto a que el método es como tan obvio, tan lógico, y las personas que asistían a los comités y los que estaban en forma virtual saben que en la realidad es así, que esos caudales no se presentan. Y pues el resultado fue esta propuesta de las nuevas unidades Icontec, que es la que ustedes deben observar en la norma que les acaba de llegar. ¿Qué cambio fundamental se produjo antes de mirar la parte alta de la tabla? Aclarar qué son estos tipos de sanitarios. Que hay uno privado con válvula de fluxómetro, con los fluxómetros de ahora, claro, que se le asignan 4 unidades. Los de tanque, o sea, cisterna, 2 con 2 unidades. Los con válvula de fluxómetro, pero que sean públicos, acuérdese que trazaron la raya por 6 unidades, pero si usted regula presión, esto podría ser tranquilamente 3 unidades. El público con tanque de descarga, 5 unidades. Y este que aparecía todo raro como tanque fluxómetro, es este, que es uno de los que nosotros ensayamos. Ahí aparece el eslogan, fluxómetro, tanque, sistema. Es este aparato, que se comporta un poquito diferente, sobre todo en la descarga, por los caudales que maneja. Aquí pues aparecen las unidades resultantes. Grupo de baño con sanitario de tanque, en total 4,3 unidades. Si para la red de agua fría 3,7 y para la unidad de agua caliente 1,5. Recordemos que nuestra costumbre es que cuando diseñamos por la red de agua caliente, en edificios de vivienda siempre tomamos esa ruta como la crítica, porque el agua va a pasar por un calentador normalmente de paso instantáneo que va a perder bastante presión, mínimo 20 psi. Se nos vuelve la ruta crítica. En ese caso, esa ruta que finalmente va a parar a la ducha, se le toma el 75% de las unidades que utiliza los aparatos de agua caliente. Pero si diseña por el lado del agua fría, también el 75% de los aparatos que utilizan agua fría y agua caliente, más el 100% de los que utilizan solo agua fría. ¿Qué otro cambio hubo grande? En duchas con válvula mezcladora privada, 1,4 unidades cuando diseñé el total,
Una unidad se diseña por la ruta de agua caliente o una unidad se diseña por la ruta de agua fría. Por el momento el cambio ha sido fundamental en los sanitarios. Pero el otro cambio grande, en donde estábamos pues totalmente desfasados, es en el orinal. Aquí, orinal, de uso público, logramos meter o introducir aquí una clasificación, que si el sanitario utiliza de 0,5 litros por descarga a 1 litro por descarga, se le asigne una unidad. Antes estaba en 10 unidades, imagínense. El orinal de uso público que descargue entre 1,1 a 2 litros por cada uso, 2 unidades. Y si hay alguno que utilice más de 2 litros por descarga, se le asignan 3 unidades, todas mucho menores que las 10 unidades y aunque las 5 unidades que se le asignaban al orinal de 3/4. Ahí aparecen entonces los valores propuestos a Icontec, que fueron los que terminaron en la norma. ¿Qué hacemos con nuevos aparatos, nuevos sanitarios? Mire, este se está instalando en muchas edificaciones institucionales. Dice un sanitario de colgar en la pared. Claro que esto aquí tiene una estructura metálica muy asegurada a la base para sostener el peso. Este es de sensor y promete 1 galón por cada uso. O sea, 4 litros, 3,78, 5 litros por cada uso. Aquí aparecen las características, las referencias de 1 o de 1,28 galones por descarga. Caudales de 24 galones por minuto. Entonces, si uno hace la relación entre el 24 galones por minuto y 1 galón por cada uso, presiones de funcionamiento del orden de 35 psi para que funcione bien, eso le da un tiempo de descarga de 2,5 segundos, que coincide con los que nosotros ensayamos con los aparatos que tenían tiempos más cortos. Repitiendo la metodología, eso nos da 2,51 unidades para estos aparatos modernos. Ahora, si usted le deja que la presión sea más de 35 psi, seguramente este caudal va a aumentar, porque dice mínimo caudal 24 galones por minuto. Y le aumentan las unidades, pero no tanto, pues no pasarán de 2,5, no llegarán a más de 3 o 3,5. En orinales, ¿cuál es la tendencia? 0,125 galones por descarga, o sea, esos son 0,5 litros por descarga. El tiempo de uso de estos, de funcionamiento entre 7 y 8 segundos. Eso nos da un caudal de 1 galón por minuto, muy parecido a lo que ensayamos nosotros. Y 0,23 unidades, repitiendo la metodología. Como se dan cuenta, la tendencia de todos estos aparatos es a economizar agua, a volverse más eficientes, a ser aprobados para certificación LEED. Y eso nos cambia la forma de diseñar o de estimar los caudales máximos probables en nuestras edificaciones. En desagües no lo tocamos mucho porque la norma en esa parte estaba más o menos acorde con las mediciones. Como que el orinal le dejan 4, pero dice si el orinal es de 1 galón por descarga o menos. Son de 4 litros o menos. Fíjense que nosotros ya hablamos de medio litro y le asignan 2 unidades. El inodoro con fluxómetro público o privado de 1,6 galones por descarga, ya vamos en 1 galón por descarga, 3 unidades. Aquí hay otra clasificación de 4.
Inodoro público, lavado menor a 1,6 galones por descarga, 6 unidades. Aquí todavía hay algo de confusión por la clasificación de los tipos de aparatos. Bien, hasta ahí. Espero no haberlos confundido. Y pues abrimos la sesión de preguntas. A ver si quedó claro, si les parece correcta la metodología que usamos hasta llegar a la norma de la cuarta actualización. Sí, profe. Paola Ramírez nos pregunta cómo interpretar la opción de privado o público, tanque fluxómetro, 2 unidades en NTC 1500 versión 4. Bueno, entonces Paola se refiere a esta tabla, que es la que aparece en la versión 4. Aquí, en esta clasificación. Inodoros privados con válvula de fluxómetro, como comenté hace poquito, podrían ser los que están en la sala de juntas, el baño del gerente, el del director de la clínica, que tienen aparatos de fluxómetro, pero son de uso privado. No hay una multitud de gente tratando de usarlos. Por lo tanto, la probabilidad de ser usados es mucho menor. Se le asignan 4 unidades. Si es de la misma característica, pero en lugar de fluxómetro tiene tanque, o sea, cisterna, 2,2 unidades. Cuando es público, son baños de acceso de mucha gente, donde sí hay realmente una fila esperando a usar el aparato. Salida de teatros, auditorios, estadios de fútbol, en universidades, en colegios, donde la salida al recreo o la salida de clases, hay multitud de gente. Es la que se tomó como 6 unidades, que yo digo que podría ser menor. El inodoro público de tanque de descarga es el de cisterna, pero con cisterna casi no se usan, pero uno encuentra en universidades que todavía hay sanitarios de tanque y la afluencia de público es grande. Y este tanque fluxómetro, decíamos que es el que tiene como un hidroneumático por dentro. Entra agua y empieza a comprimir el aire que está en la parte superior, se suspende la entrada y queda ese aire a unas presiones altas, a la presión que usted tenga del sistema de bombeo en ese punto. Esos son como los tipos de aparatos que se clasifican aquí en esta norma. Listo. Pablo Juez le dice muchas gracias, ingeniero Granados, muy clara y nutrida su exposición. Él pregunta, ¿cómo sustentar ante el cliente o interventoría que los valores de la NTC 1500 llevan a sobredimensionar el sistema, resultando más óptimo un método alternativo? Digamos que con la actualización que acabamos de hacer, de tomar, por ejemplo, 6 unidades en sanitarios, en inodoros públicos de fluxómetro, ya estamos dando un gran paso. Con bajarle las unidades a los orinales de 10 unidades, imagínense, de 10 unidades, bajárselo a una unidad para los orinales que son con certificación LEED de 0,5 litros por descarga. Pasar de 10 a 1 ya es un avance inmenso. O sea, esta metodología o estas unidades propuestas van a mejorar mucho en la parte institucional, edificios de oficinas, universidades, colegios, centros comerciales, auditorios. El cambio de los diámetros finales y de las potencias finales de bombas se van a disminuir, pero en una cantidad importante. En la parte de vivienda también se ajustaron los valores. No tuvo un cambio drástico, pero corresponde ya a ensayos reales. Yo creo que ustedes ya pueden utilizar esta tabla y ya es un sustento muy cercano a la realidad.
Profe María le dice, un estudio muy completo se debería llamar método Hunter-Granados. Gracias por su explicación. Qué bueno, muchas gracias. Paola le hace una pregunta, pero se la contestó Edison. Más abajo pregunta, ingeniero Granados, ¿a qué se debe el cambio de las unidades para un grupo de baño 3.6 NTC 1500 versión 3 y 4.3 NTC 1500 versión 4? Podemos tener en cuenta estas unidades de Hunter actualizadas para usarse para las unidades que dan las fichas técnicas para los supresores de golpe de ariete. Son bastante conservadoras. Sí, señor, tiene toda la razón. En las tablas de dimensionamiento de los amortiguadores utilizan las unidades de la NTC, de la tercera actualización, porque son basadas en la ICC. Tendríamos que cambiar el número de unidades, claro. Y usar las mismas tablas, pero yéndonos al renglón que corresponda a estas unidades, no a las que tienen allá. Estos valores de 3, 7, 1, 5 y 4,3, pues son tomados con la interpretación que les daba del 75% y del 100%. Por ejemplo, para un grupo de baño privado con sanitario de tanque, en la columna de agua fría se toma el valor del sanitario porque ese no tiene sino agua fría, que quedó en 2,2 unidades. Se le suma una unidad de agua fría de la ducha, si usted está diseñando la red por agua fría. Esta unidad corresponde al 75% del consumo total de la ducha, que es 1,4. Entonces ya van 2,2 y 1, 3,2. Y se toma 0,5 unidades de lavamanos, que es el 75% del consumo total de un lavamanos, para un total de 3,7 unidades, que es lo que aparece aquí por agua fría. Si usted diseña por la red de agua caliente, sobre todo para vivienda, empieza a dimensionar la red de agua caliente. ¿Cómo la hace? Para el agua caliente se procede de la misma forma. 0 unidades porque no hay agua caliente en el sanitario. 1 unidad por la ducha, que es el 75% del total, y 0,5, que es el 75% del lavamanos, para un total de 1,5, que es el valor que aparece aquí. Y el 4,3 se toma el número total de unidades del sanitario, que es 2,2, el número total de la ducha, que es 1,4, y el total del lavamanos de uso privado, creo que es 1, es 0,7. Y ese total debe dar 4,3. De ahí salen las nuevas unidades, porque son acordes con los valores que finalmente quedaron aprobados con base en los ensayos que se hicieron de las diferentes griferías. Listo. Profe, John pregunta, ¿se puede usar esta metodología para la obtención del volumen de tanques en edificios de oficinas, hoteles y otras edificaciones diferentes a viviendas? Digamos que tiene que ver mucho el haber cambiado el tipo de grifería. Nosotros analizamos ahorita que en el método original de Hunter, él tomaba 27 galones por minuto para el fluxómetro y 9 segundos de uso, y eso le daba 4 galones por descarga, cuando ahora realmente es 1. Y así para los demás aparatos que nosotros vayamos a usar, los mostrados aquí. El caudal es menor y el tiempo de funcionamiento también es menor. Luego el volumen finalmente es más bajito. Por ejemplo, el del orinal. El orinal ahora es 0,5 litros por uso. Cuando antes estaba contemplado, no sé, 5 o 6 litros por cada uso. Eso repercute obviamente en el volumen, pero esa es otra investigación que nos toca sustentar. Porque una cosa son los caudales
para dimensionamiento de la red, del equipo de bombeo, las válvulas, los golpes de ariete. Y otra es el consumo por habitante o por usuario dentro de la edificación. Y ahí, en este momento, hay instrumentación suficiente para hacer esas mediciones. Es instalar aparatos que registren el consumo por hora, por día, de los diferentes tipos de edificación, mirando el grado de ocupación, claro. Eso es una investigación grande que se nos quedó ahí en el tintero, pero espero que esta generación colabore con eso. Pueden ser proyectos de grado para obtención de los títulos de ingeniero civil o aún de arquitectos, o de posgrado, una investigación que mida realmente cuánto se consume con los aparatos de ahora, las griferías modernas, cuánto se consume en el día. Eso es relativamente fácil de hacer porque la metodología y la instrumentación de ahora es no intrusiva. Se puede poner aparatos sin tener que romper las tuberías para medir esos consumos. Yo los invito a los que tengan que ver con la parte académica, a los que tienen empresas, a hacer este tipo de investigación y dejar la instrumentación adecuada a los espacios, sobre todo a los constructores. Si desde el principio piensan en esto, no tienen que después pedirle permiso a los administradores de tener que romper una tubería para instalar un manómetro o para instalar un aparato de medición. Piénsenlo desde el principio que en el cuarto de bombas usted puede instalar toda la metodología que usted, o toda la instrumentación que ustedes quieran. Pero sí, esa investigación falta hacerla. Profe Emiliano le pregunta, ¿es óptimo diseñar con fichas técnicas de los aparatos en observancia de la norma? Saludos, ingeniero Granados. Sí, señor, mucho gusto de saber que está aquí en este grupo. Sí, nos tenemos que guiar por estas normas, por estas fichas técnicas, perdón. Estas fichas técnicas de los aparatos que realmente va a usar usted. Tiene que pedir la ficha técnica si es vivienda, de las duchas que va a usar, de los sanitarios que va a usar, porque aquí le están diciendo cuánto consume cada aparato, cuál es la presión que le debe dar. Aquí no aparece la presión, así, mínima presión 35 psi. Si usted no se fija en la ficha técnica y empieza a diseñar con 20 psi, de pronto el aparato no le funciona. En las duchas, con mayor razón, hay duchas que funcionan muy bien con 5 psi, pero esas son las que consumen más agua, el agrival o el agricol corriente. Las duchas economizadoras ahora, de 6 litros por minuto, exigen mínimo 20-25 psi. Usted tiene que empezar preguntando por la ficha técnica y ahí le va a dar qué caudal es el que usa y en el caso de la ducha, qué es lo que haría usted. Vamos a compartir aquí. Nuevamente aquí nuestra ayuda, que para ustedes será también con una tabla o en una ducha que puede usted suponer que el tiempo real de uso de la ducha son 4 minutos, o sea, 240 segundos. Y el tiempo entre usos sucesivos, y aquí vale la pena aclarar, es que vamos a usar los aparatos que tengan fila de personas esperando para ser usados. Aquí la ducha, de pronto en una vivienda, todo el mundo está afanado por irse a trabajar o a estudiar, y va a usar 240 segundos, que son 4 minutos, cada 15 minutos, y 15 minutos son 900 segundos. Y el caudal que ofrece la ducha, aquí está en galones por minuto, debe ser del orden de 6 litros por minuto, o sea, 1,5 galones por minuto. Y le decimos calcular. Una unidad. Si usted se fija en la ficha técnica como primera posibilidad y utiliza los tiempos razonablemente como aparecen aquí,
le va a dar el número de unidades que debe adjudicarle. Ya no son 4 unidades que tomamos como el resumen, sino es una unidad. Eso le cambia totalmente toda la red, incluyendo bombas y demás. Eso es lo que uno tiene que hacer. Primero la ficha técnica y luego mirar, la invitación es mirar esta metodología para que ustedes puedan hacer el seguimiento. Profe Diana nos pregunta, ingeniero, ¿cómo establecer unidades de Hunter para aparatos que no aparecen en la tabla como aparatos de cocina, lavabotas o aparatos industriales, aunque las fichas técnicas den el diámetro requerido? Sí, nuevamente tiene mucho que ver con la pregunta anterior. Nuevamente nos toca estimar estos tiempos, el tiempo real de uso. O sea, ¿cuánto tiempo dura usted echando agua a través de ese aparato? ¿Y cuándo lo vuelve a usar otra persona? También quería comentar que en vivienda donde tenga un apartamento con 3 habitaciones, la alcoba principal con baño, otro baño para las otras 2 habitaciones, un baño para el área social, o sea, el área de sala y estar de televisión, y de pronto la alcoba de servicio con baño, pues no hay suficiente gente tratando de sacar a la persona a acosarla, o no salga que me quiero bañar. Si usted tiene alcoba de servicio con baño, pero también tiene lavaplatos, pues la persona no puede estar en los 2 sitios al tiempo. Debe considerar uno de los 2. En la hora pico, pues no considere el baño del área social, es decir, no existe en ese momento. Y eso lo dice, si ustedes leen con detenimiento, el método original de Hunter. Dice aparatos que no tengan esa posibilidad, ese chance de ser usados porque hay suficientes personas para requiriéndolo, no lo contemple. La lavadora en ese momento no existe. A las 6:30 de la mañana no existe. Es como interpretación del método, y si lo quieren justificar ante un interventor, váyanse al documento original de Hunter y ahí está. Listo. El ingeniero Carlos Javier Parado le dice, buenas tardes, ingeniero. Ya está en camino una nueva revisión de la NTC 1500, seguramente nueva versión de unidades para llevar una nueva disminución de caudales. Interesante. Tendremos que reunirnos, analizar esta información que ya está procesada y, si es posible, y nuevamente la invitación, Carlos Javier, que tiene acceso a muchas edificaciones, es medir estas 3 variables: el tiempo real de uso, que es muy fácil, simplemente descargue el fluxómetro y con un cronómetro mire, con el celular, mire cuánto tiempo se demoró la descarga. Mirar el caudal, y ese caudal, si no lo da la ficha técnica, nos toca, antes de montar los aparatos y hacer los acabados de piso, mirar cómo medimos cuánto descarga un sanitario de esos. Es con un balde, mirar en cuánto tiempo se llena. Y podríamos repetir estas metodologías para aparatos nuevos, ensayados en sitio, y esos sitios son las obras, y actualizar estas unidades. Mientras tanto, yo me guío por esta ayuda de esta macro o por las hojas de Excel, que con mucho gusto las hojas de Excel se las puedo compartir. Esta tabla, esta que estamos viendo, no, porque es propiedad de los ingenieros que hicieron la investigación. Pero la hoja de Excel, que nos permite, no sé si la están viendo, la que tiene varias curvitas. Sí, profe. Aquí en esta hoja de Excel, yo con mucho gusto se las puedo hacer llegar a través de Ángela. Aquí están los valores: número de aparatos, caudal unitario, tiempo real de uso, tiempo entre usos sucesivos. Aquí la varianza, que es constante, le da los aparatos esperados en uso simultáneo y el caudal esperado en galones por minuto. Lo que ustedes tienen que ensayar en sitio son los tiempos. Tiempo y caudal.
El tiempo, el caudal unitario, aquí está en galones por minuto. El tiempo real de uso en segundos, es muy fácil. Y el tiempo entre usos sucesivos, si es un sanitario, lo tomamos 5 minutos. Si es otro tipo de aparato, ustedes lo reemplazan acá. No le va a dar el número de unidades, esta gráfica no le da número de unidades, pero le da el número de aparatos que se consideran en uso simultáneo. Y la otra hoja de Excel que yo les mostraba, esta les permite combinar para diferentes tipos de aparatos. Los que sean curiosos con nuevas metodologías, ahí están esas 2 hojas de Excel que con mucho gusto se las envío. Listo, profe. Los que estén interesados nos escriben y se las enviamos con gusto. Juan Carlos Flores dice, muy buenas tardes, buena explicación. Bueno, en pie nos podrían compartir las tablas, perfecto. Edgar dice, ¿el trabajo de investigación está en alguna tesis? Sí, sí, es una tesis de la Universidad Nacional como del año 2006. Ok. Iván dice que no quedó totalmente claro en qué caso real, por un ejemplo, en un baño, aplicaría usar la tercera columna denominada total. ¿En qué tabla? Ah, bueno, ya sé cuál. Esta total. A ver, cuando nosotros estamos diseñando vivienda, usted diseña la red interna por agua caliente, colocando las unidades a los aparatos que alimentan agua caliente, las duchas, los lavamanos. Pero ya cuando deja de ser agua caliente, o sea, ya cuando usted pasa el calentador, o sea, ya alimentó el calentador, ya toda el agua que está circulando hacia los aparatos es agua fría. En ese caso, sumado las unidades totales. Por ejemplo, un apartamento, hagámosle un apartamento que tenga grupo de baño privado con sanitario de tanque completo, tiene 4,3 unidades. Como mencionaba ahorita, un apartamento que tenga 2 baños, de la alcoba principal y el otro baño de las otras alcobas, son 8,6 unidades. ¿Cuántas unidades más le suma? Las que están en posibilidad de ser usadas en la hora pico. Un lavaplatos. Entonces le suma un lavaplatos de uso privado. 1,4. Entonces ya van 8,6 y 1,4, que le da 10 unidades. No le sume más a un apartamento. Y si tiene 50 apartamentos, pues 500 unidades. ¿Por qué? Porque toma el total que va a alimentar a los apartamentos. Usted cuando pasa por el medidor de agua fría de cada apartamento, va a alimentar tanto los aparatos de agua fría como los de agua caliente. En ese momento solo va agua fría. Entonces suma las unidades con esta columna total. Alimenta aparatos de 3 alcobas, 10 unidades. Apartamentos de 2 alcobas nomás, un solo baño, seguramente, menos unidades. Pero se los suma en la columna total. Listo, profe. Ingeniero Granado, gracias por su gran aporte al consumo eficiente del agua. Pregunta, con base a esta reducción tan significativa en las unidades de Hunter, ¿es posible optimizar equipos de bombeo sin modificación de redes internas en edificaciones existentes como centros comerciales, cinemas, etcétera? Sí, claro, claro. Y los que ya tienen las unidades de bombeo instaladas y los ingenieros y colegas que tengan oportunidad de trabajar en ese tipo de edificaciones, pues los invito a que pongan una persona a observar y a escuchar cuántas veces se prende la bomba principal y cuántas pide apoyo de la bomba secundaria. Eso lo podrían hacer también instrumentando el tablero de control, poniéndole un contador de las veces que se prenda cada bomba. Y se van a dar cuenta
que las que están diseñadas con las unidades anteriores nunca van a pedir apoyo de la segunda bomba. Si son bombas del 50%, con una era suficiente. Y si son muy grandes, como el centro comercial que nosotros analizamos, que tenía 3 bombas, nunca van a pedir el apoyo de la tercera bomba. Y la segunda muy de vez en cuando son 3 bombas del 35%. Pero sí, ya está construido. Los sistemas de bombeo podrían modificarse poniendo potencias mucho menores. La economía es grandísima porque es que una bomba trabajando al caudal de diseño tiene una eficiencia del 60-65%. Pero una bomba trabajando al 30% de su capacidad de diseño tiene una eficiencia del 20%. Y el motor, algo similar. El motor trabajando al 100% de su capacidad nominal tiene 85%, 90% de eficiencia. Y cuando trabaja al 30% de su capacidad nominal, su eficiencia es del 30%. Si usted multiplica la eficiencia de la bomba por la eficiencia del motor, tiene eficiencias del orden del 10% de su sistema de bombeo. Está pagando un 100% de consumo de energía y solamente está utilizando el 10%. Si tiene posibilidad de cambiar su sistema de bombeo sin cambiar el resto del edificio, no más por cuestión de eficiencia del conjunto motor-bomba, debería hacerlo. Profe, en la tabla no hay lavaplatos públicos. ¿Se toman las unidades del privado? Lavaplatos de cocina privado y lavaplatos de cocina hotel y restaurante. Puede tomar el de hotel y restaurante. Que son 3 unidades. 3 de agua fría, 3 de agua caliente o 4 en total. O sea, el medidor de agua fría que alimenta ese sector son 4 unidades en total. Cuando diseñe la red de agua caliente, toma 3 unidades por cada lavaplatos que encuentre. Y cuando diseñe la red de agua fría, sospecha que la persona, el usuario, está mezclando agua fría con agua caliente. Entonces, por el agua fría debe ir 3 unidades y en ese mismo instante debe ir 1 unidad de agua caliente. O si la mezcla se hace más agua caliente que agua fría, serían 3 de agua caliente por 1 de agua fría. Pero usted escoge cuál de las 2 redes es el recorrido más largo, los diámetros más pequeños, que pase por una unidad de calefacción de agua que normalmente tiene caída de presión grande. Usted diseña entonces con que por la red de agua caliente va el 75% del total y en ese mismo instante la del agua fría lleva apenas el 25%, pero usted está diseñando por la red de agua caliente. Profe, esa versión del documento le preguntan si se las puede facilitar. ¿De qué documento para...? No sé, Darson, si no nos pones por aquí por el chat, por favor. Ahí está. No. Dice de dónde se está viendo las unidades de consumo. Este es el que aparece en... La que aparece en la norma de Icotec, es esta misma. Esta tabla aparece ahí, en la norma Icotec, en la última. Listo. Por las tablas no se preocupen porque todos los que se escribieron se las vamos a enviar a sus correos electrónicos junto con la grabación de este webinar. Profe, aquí en el chat no dejan de darle las gracias por su presentación. Excelente presentación, excelente aporte. En nombre de todos los asistentes le doy las gracias por su tiempo, por su disposición. Bueno, siguen preguntas. Buenas tardes. ¿Qué distribución de equipos de bombeo recomienda para residencial, comercial, institucional, teniendo en cuenta las unidades consideradas en la NTC? Bueno, en cuanto a
al número de bombas que nosotros debemos instalar, debemos analizar es cómo funciona el edificio. Si el edificio tiene periodos o algunas horas del día en donde está concentrado el consumo y el resto de las horas está descansando. Por ejemplo, una universidad. Una universidad tiene unos periodos altos de consumo y luego un descanso como prolongado. En ese caso, debería fraccionar las bombas, yo creo que 2 del 50%. Y una tercera de suplencia, claro. Siempre cuando ponemos fraccionamiento 50-50, siempre son 3 bombas para poderlas alternar. Las 2 del 50 funcionarán en las horas pico, en las salidas de clase, en un centro comercial, pues siempre habrá horas pico cuando la gente sale de los teatros. Ahí debería ser el 100% del consumo. Pero hay horas valle, como en el Transmilenio, horas valle que debería funcionar una sola de esas bombas. Ahora tenemos en ese arreglo de 50 por 50, tenemos más de 2 bombas, porque se volvió obligatorio tener variador electrónico de velocidad. Entonces cada una de esas bombas se convierte por lo menos en 5 bombas en el rango de funcionamiento de caudales de cada una de ellas. Entonces la primera va a funcionar entre el 5% del caudal y el 50% del caudal estimado. Y entre ese 5 y 50, el variador electrónico de velocidad está produciendo muchas curvas de bombas con eficiencias muy buenas. Y luego la segunda bomba atenderá del 50 al 100% del caudal estimado con las nuevas unidades, que va a ser mucho menor que lo que estamos acostumbrados a usar. Entonces, finalmente usted tiene un arreglo de 3 bombas del 50, pero con 2 cumple la demanda total, pero no son 2, son como 20 o 30 bombas por la bondad que tiene el variador electrónico de velocidad. Listo. Aquí en el chat. Bueno, en el chat siguen dándole las gracias, profe. A todos ustedes, muchas gracias. Ingeniero, ¿usted tiene publicaciones de instalaciones hidráulicas que estén en librerías? No, desafortunadamente no. Ok. Bueno, también quiero darle un agradecimiento muy especial a Procof, quien nos ha colaborado muchísimo en toda esta saga, como le digo yo, de actualización de la NTC, en especial al ingeniero Luis Fernando León, quien, como ustedes saben, es el presidente del comité del ICONTET 161. Ingeniero, mil gracias, por ahí lo vi, un gusto como siempre saludarlo. A Mónica, quien es la directora ejecutiva de Procof, muchísimas gracias, ella siempre está muy pendiente de todo lo que hacemos y apoyándonos en todo. Entonces, a muchos que he visto por ahí también, que conozco, que hace muchos años no los veo, que se conectaron hoy, bienvenidos a todos estos espacios. Y bueno, antes de finalizar, les agradecería, antes de finalizar, 2 cositas. La primera, y mientras nos vamos despidiendo, si podemos encender las cámaras y nos tomamos una fotico para registrar el momento, sería súper chévere. Y mientras lo hacemos, que yo sé que se me animan y se nos van animando. Ahí está Jenny Milena, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Y bueno, comentarles ya para finalizar 2 cositas. Dentro de 8 días seguimos con esta serie de webinar. Tenemos todo lo que son desagües sanitarios y los cambios que tuvimos en la NTC versión 2020, que básicamente es el capítulo 8, lo va a dirigir Edison Pérez, quien también vamos a tener un curso que inicia el próximo viernes sobre modelado hidráulico para sistemas de protección contra incendio. Esto ya es un curso mucho más profundo, con una intensidad de 32 horas, entonces los invito muy especialmente. Les vamos a dejar en el chat toda la información y cuando ya yo tome la fotico, los voy a dejar con un videito que dura 1 hora de lo que vamos a, 1 minuto de lo que vamos a ver en ese curso. Imagínense 1 hora más, no.
A todos muchas gracias. Sonreímos para la foto, para que nos veamos. Ahí está el ingeniero Luis Fernando. Ahí estamos, perfectos. 1, 2, 3. Bueno, señores, muchísimas gracias. María Mónica, si me puedes colaborar, por favor, con el videíto. Y nuevamente, mil gracias. Los esperamos dentro de 8 días. Y aquí igual vamos a dar toda la información también de este curso. Soy el ingeniero Edison Pérez y te estaré acompañando en el desarrollo del curso de modelación hidráulica para sistemas de protección contra incendio. Tenemos como objetivo poder adquirir habilidades y fortalecer las destrezas de la virtualización de las redes de protección contra incendio a través del software de Revit, y posterior a esa interacción con Revit, hacer la validación de la modelación hidráulica con las ayudas del software de Panel y del software de PileFlow. Adicional a esto, contaremos con unas herramientas patrocinadas por Vitaulic que nos favorecerán en la edición de dibujo utilizando su biblioteca de producto. Los software van a ser compartidos a través de un link que nos enviará Indeam. Cordialmente invitados, espero verlos pronto para compartir nuestras experiencias en la protección contra incendios. No se les olvide que hay descuentos para la comunidad de Indeam, que hay descuentos para Procos hasta del 10%. Y nada, feliz noche, ingeniero Miguel Pitre, un gusto saludarlo enorme, me place mucho verlo. Y a todos muchas gracias, profe, muchísimas gracias. En la página está el costo y está todo, listo, ahí les mandé el enlace. Gracias a todos. Profe, está en silencio, pero ya, perfecto, ahí está en silencio. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, perfecto. No, pues para darles las gracias por estar ahí presentes. Veo muchas caras conocidas, muchos saludos a mis Profe, hay pupilos. mucha gente, sí, hay mucha gente de los cursos impresionantes, de sus estudiantes, todos están oyéndolo. Tengo pupilos pequeños, pupilos medianos y pupilos grandes. A todos muchos saludos y qué grato verlos ahí conectados